Hermanos, el título, hermanos, de este mensaje, hermanos, es cuando las ovejas del rebaño son dispersadas. Es el título, hermanos, de este mensaje, cuando las ovejas del rebaño son dispersadas. Hermanos, en esta semana, estudiando la palabra de Dios y observando la palabra de Dios, hermanos, hay cosas que a veces nosotros como siervos de Dios, hermanos, ignoramos o pasamos por alto, y en el transcurso, hermanos, de nuestra profesión, de nuestra vida cristiana, hermanos, se va manifestando poco a poco la voluntad del Señor para nuestras vidas, para nuestras almas. Este mensaje, hermanos, más que ir dirigido hacia la iglesia, hermanos, este mensaje más bien, hermanos, va dirigido hacia los siervos de Dios, hermanos, y en conjunto a la iglesia, hermanos. Los pastores y la obra de Dios, hermanos, su iglesia, a lo largo del tiempo, hermanos, ha sufrido muchos y sin fines ataques, hermanos, muchísimos ataques, hermanos, por los cuales, hermanos, nosotros como iglesia debemos de estar sumamente alertas y preparados ante tal ataque, hermanos, ante tal magnitud. Cuando yo estuve, hermanos, estudiando la palabra de Dios, me di cuenta acerca del por qué, hermanos, muchas iglesias, hermanos, sufren en su membresía, por qué muchos siervos de Dios, hermanos, sufren por la apatía de la iglesia y por qué ellos mismos, hermanos, dejan de tomar interés por la obra de Dios. Pensando, hermanos, y reflexionando acerca de ello, hermanos, acerca de esto que les estoy platicando, viene en mi mente este versículo, hermanos, y quiero tenerlo, hermanos, como punta de inicio para nuestro mensaje, hermanos. Vayan conmigo rapidísimo, hermanos, a Mateo capítulo número 26, hermanos. Mateo capítulo número 26, hermanos. Vuelvo a repetir el mensaje. El título de este mensaje, hermanos, es cuando las ovejas del rebaño son dispersadas. Mateo capítulo 26, versículo 31, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 31, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente, hermanos. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Vuelvo a repetir, hermanos, esta segunda parte de este versículo. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. No dice voy a matar al pastor, no es lo que está diciendo, hermanos. Dice voy a herir. ¿Qué es herir, hermanos? Es infligir un dolor a tal grado, a tal magnitud, hermanos, que pueda estorbar la obra de Dios, hermanos, y por ende las ovejas que están al cuidado del pastor por un momento pierdan su ubicación, pierdan dirección, hermanos, y sobre todo sean extraviadas. Hermanos, si hay algo en la cual yo estoy seguro por lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, hermanos, es que las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la obra y de la voluntad de Dios, hermanos. Lo que está diciendo aquí la Escritura es prácticamente: voy a herir al pastor. El Señor Jesucristo estaba hablando de sí mismo y con respecto a sus apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo fue aprendido, hermanos, ahí en el capítulo 26, versículo 1, usted puede ver lo que pasó. El Señor Jesucristo da esta profecía dada en Zacarías capítulo 13, versículo 7, y Él dice claramente: voy a herir al pastor y las ovejas del rebaño van a ser dispersas. Cuando el Señor Jesucristo fue capturado, hermanos, todos aquellos que lo rodeaban, los apóstoles primeramente, hermanos, cuando vieron a su maestro, cuando vieron a su pastor ser prendido por las legiones romanas, hermanos, y por los judíos fariseos, inmediatamente ellos huyeron, hermanos. Posteriormente vemos, hermanos, el llanto de amargura que tuvo el apóstol Pedro cuando él niega a su maestro 3 veces, hermanos.
Él se acordó de la palabra profetizada por su maestro, donde él lo negaría 3 veces, hermanos. Posteriormente vemos al apóstol Pedro, hermanos, siguiendo a su maestro de lejos. Eso fue antes, hermanos. Viendo al apóstol Pedro, hermanos, siguiendo a su maestro de lejos, hermanos. Y viendo a su maestro, hermanos, cómo era injuriado, él nunca metió las manos por él. Y ahí es cuando él llora, hermanos. Pero después vemos, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan se le manifiesta a Pedro. Y el Señor Jesucristo le hace 3 preguntas, le hace 3 veces la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? No le quedó más al apóstol Pedro decir, Señor, sí te amo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Qué interesante, hermanos. Los que están contigo ahora, yo me voy, pero tú te vas a quedar al frente de ellos y las tienes que apacentar. Hermanos, la predicación en esta hora es cuando las ovejas del rebaño son dispersadas. El punto y el enfoque, hermanos, es que usted y yo como iglesia no ignoremos lo siguiente, hermanos. El ataque, hermanos, que hoy en día las iglesias están sufriendo, hermanos, no es directamente a la iglesia, hermanos. Es directamente al siervo de Dios, hermanos. Y en esta hora, hermanos, lo único que yo deseo es primeramente quitar mi persona y hacerle ver cuál es su función como iglesia y manifestarle cuál es mi función como el siervo de esta iglesia, hermanos. Porque tenemos un enemigo, hermanos, y ese enemigo tenemos que conocerlo. Tenemos que saber cuáles son sus artimañas, hermanos, cuáles son sus estrategias, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro enemigo no descansa, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Él nos dirija. Si usted ama esta iglesia, si usted le da gracias a Dios por esta iglesia en la cual Él le permitió llegar, usted va a entender lo que en esta hora se va a predicar aquí, hermanos. Usted lo va a entender. Usted lo va a tratar de poner en práctica. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu voluntad, Señor. Te rogamos, Padre Divino, que tú nos ayudes a seguir adelante y que podamos entender la esencia de este mensaje. Te rogamos, Padre mío, que tú nos ayudes a entender tu palabra y que podamos estar alertas como iglesia ante tal enemigo que es real. Señor Jesucristo, te damos a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Sé tú con nosotros y nosotros en ti. Sé tú en mí y yo en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, rapidísimo, en el libro de los Hechos. Capítulo número 4, hermanos. Voy a leerles del versículo 1 al 3 y de ahí me voy a brincar del versículo 11 hasta el 20, hermanos. Vuelvo a repetir, voy a leerles Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 3 y de ahí voy a leerles del versículo 11 al 20 del mismo capítulo. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 11, hermanos, al 20. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, la primera pregunta que yo quiero lanzar es la siguiente: ¿a quiénes trataron de herir? ¿A quiénes trataron de callar, hermanos, estos hombres saduceos, estos hombres religiosos, estos hombres que aparentaban una falsa piedad, hermanos? ¿A quiénes? A los líderes, hermanos, de la iglesia, a los apóstoles, hermanos. Ellos trataron de intimar, ellos trataron de callar, ellos trataron de herir. ¿Cuál fue la finalidad, hermanos? Miren lo que dice el versículo 17. Esta era la finalidad de que ellos se callaran. Dice aquí: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. La finalidad, hermanos, era de no pronunciar el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Esa era la finalidad, hermanos. Trataron de amedrentar a los líderes, a los pastores, hermanos, de la iglesia de Jerusalén. En este caso, hermanos, era Pedro. Trataron de callarlos, con la finalidad, hermanos, de que Jesucristo no fuera predicado. Hermano, quiero decir algo: Satanás está a favor de las religiones. ¿Sí me escuchó? Satanás está a favor de todas las religiones, mas no en el nombre del verdadero y único Dios, hermanos. ¿Sabe qué es lo que más le molesta a Satanás? Que en usted y en mí viva la persona de Jesucristo, hermanos. A Satanás le molesta escuchar Jesús, Jesucristo. A él le molesta eso, hermanos. A él no le importa, hermanos, si las iglesias se abarrotan de gente, hermanos, o si están vacías. En una iglesia pequeña o en una iglesia grande, hermanos, donde se predica Jesús, hermanos, van a haber oposiciones. Porque esa es la finalidad, hermanos. Ahora escuche bien, hermanos. Ese fue el primer punto. La finalidad era el no pronunciar el nombre de Cristo Jesús. El segundo punto, hermanos, la finalidad de callar a los apóstoles, a los líderes de la iglesia en Jerusalén, a los pastores, hermanos, era para detener el mandamiento divino a la iglesia y con ello su vitalidad, hermanos. ¿Qué fue lo que el Señor dejó Jesucristo? ¿Qué fue el nombre que dejó el Señor dicho? ¿Qué fue el mandamiento, hermanos, que dejó el Señor Jesucristo antes de ir de este plano terrenal, irse al cielo, hermanos? Ir y predicar el evangelio. Hermanos, al detenerse, al atacar a los pastores, al atacar a los líderes de la iglesia, obviamente la iglesia se iba a detener. La finalidad simplemente era esta: detener la obra, hermanos, parar la obra. Nuestro enemigo, hermanos, nuestro enemigo es real y tiene un nombre, hermano, designado para que no ignoremos cómo él pretende atacarnos. Observemos, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, hermanos, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la escritura aquí, hermanos, 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vuelvo a repetir, hermanos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, hermanos, sus maquinaciones. ¿Sabe qué quiere decir maquinación, hermanos? Es estar pensando constantemente cómo hacer el mal, hermanos. Satanás, hermanos, cuando ve que una iglesia comienza a prosperar, comienza a crecer en su vida espiritual, más que en número de miembros, hermanos, cuando Satanás comienza a observar que una iglesia comienza a crecer espiritualmente, hermanos, sus miembros comienzan a tener una vida diferente, hermanos,
Satanás, hermanos, ya está ideando cómo atacar esa iglesia. Y va a empezar, hermanos, no por la iglesia, va a empezar por los líderes, hermanos, va a empezar por los siervos, va a empezar por el siervo del Señor, hermanos. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Hay muchas iglesias, hermanos, incluyendo esta, que estamos sufriendo. Y déjeme decirle, hermano, hermana, tiene un par de meses que yo estoy notando, hermanos, que el enemigo está tratando de atacar mi vida de una manera directa, hermanos. Lo que no sabe este enemigo, hermanos, y si lo sabe, es que es un ser ya derrotado, hermanos. Es un ser gobernable, hermanos, porque él no hace lo que Dios no le permite hacer, hermanos. Decía el apóstol Pablo, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso habla, hermanos, de que el apóstol Pablo dependía totalmente de Dios, hermanos. Las iglesias sufren, hermanos, porque sus líderes están siendo actualmente atacados, hermanos. Por los de afuera, por los de adentro, por su mismo corazón. Pero hay algo, hermanos, que usted y yo tenemos que conocer. Los métodos de ataque que utiliza este ser caído, hermanos, de este ser derrotado. Vaya conmigo rápidamente a Hechos, hermanos. Vamos a conocer, hermanos, de una manera breve, cómo este ser derrotado, hermanos, maquina, planea sus estrategias, hermanos, de ataque para que la iglesia de Dios, para que sus líderes, hermanos, caigan. Vamos a Hechos, hermanos. Hechos capítulo 4, hermanos. El primer punto, hermanos. Hechos 4, lo habíamos leído. Se lo voy a mencionar rápidamente. Este capítulo, hermanos, trata de lo siguiente. Hechos 4, hermanos. Lo que quiso hacer Satanás en este apartado de la historia de la iglesia fue intimar. Fue tratar de meter cobardía en la iglesia, hermanos. Quiso atacar a los líderes y los quiso decir, ¿sabes qué? Cállate, ya no hables en el nombre de Jesús porque te vamos a matar. Los apóstoles respondieron llenos del poder del Espíritu Santo y dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos vamos a callar. Ayer aprendíamos con los jóvenes algo. Tú tienes poder. Cristo es poder. Y cuando tú dices no, esa palabra de negación es con poder. Oye, te invito a tomarte esta cerveza, te invito a fumarte esta, vamos a drogarnos. ¿Qué es lo que tienes que decir? No, porque en nosotros hay poder. Cristo vive en nosotros. Los apóstoles dijeron claramente, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto yo. ¿Qué es lo que quiso hacer Satanás aquí, hermanos? Trató de intimidar, esa fue la primera estrategia que utilizó. Hermano, ¿usted ha sentido miedo? ¿Del qué dirán? ¿De que lo vean en la calle predicando el Evangelio de Jesucristo? ¿Ha sentido temor? O a lo mejor a usted se le presenta una oportunidad y usted sabe que esa oportunidad ya no va a volver y de repente Satanás le dice, mira, eso no es para ti. No te conviene. Y le comienza a meter pensamientos y sentimientos de miedo. Segundo ataque, hermanos. Segunda artimaña de Satanás. Vayan conmigo al capítulo 5 de Hechos, hermanos. 5. El título dice ahí, Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que quisieron hacer aquí, hermanos? ¿Qué es lo que trató de hacer Satanás aquí, hermanos? Satanás, hermanos, trató de engañar. Trató de generar la vanagloria, hermanos. Trató de generar falsa humildad, hermanos. Esa fue otra artimaña que él utilizó. Primeramente el intimar. Como no le funcionó el intimar, ahora trató, hermanos, de generar el engaño, la vanagloria, la vanidad. Miren, yo me voy a lucir para que me vean qué importante soy. ¿Y saben qué es lo que pasó? Miren lo que dice aquí la Escritura.
Versículo número 9. 5:9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies del que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, aquí los jóvenes trabajaban, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué pasó aquí? Un matrimonio andaba haciendo sus cositas. Quisieron engañar a la iglesia, hermanos. Pero con Dios no pudieron. Y Dios les mandó muerte. Vámonos. La iglesia se quedó así. No podemos. Entonces a Satanás ya no le funcionó el intimar ni el engañar. Y miren, vámonos. Primero acobardar, intimar, engañar, después matar. Vayan conmigo a Hechos capítulo 7, hermanos. Capítulo 7. Llegamos al versículo número 51, hermanos. Estamos viendo a uno de los diáconos, que es Esteban. Y comienza Esteban, hermanos, a darle una cátedra a todos estos fariseos, desde el Génesis, ¿verdad?, hasta lo último de los acontecimientos de los apóstoles, de lo que estaba viviendo. Y vamos al versículo 51, hermanos, y dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y dice el versículo 54: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Y miren lo que dice el versículo número 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, ¿qué pasó aquí? Satanás quiso atemorizar, quiso engañar y quiso matar. Y lo logró aparentemente. ¿Pero qué creen? Después de que mataron a Esteban, la iglesia se activó, los persiguieron, y ahorita eso lo vamos a ver. Y la obra no se estancó. La obra siguió adelante, hermanos. ¿Sobre quién estaba el ataque, hermanos, de Satanás? Sobre los líderes de la iglesia, hermanos. Y no tan solo los pastores, sino a los diáconos. Esteban era diácono de la iglesia, hermanos. Hay dos oficios en la iglesia, hermanos: pastores y diáconos. El diablo, hermanos, va a atacar a los pastores y a los diáconos. Ahí va a ir el ataque. Ya tenemos 3 métodos que utiliza Satanás, hermanos: intimar, acobardar, engañar y matar. Pero como no puede, vean ahí en el versículo 8, capítulo 8 de Hechos, hermanos. Vemos, hermanos, y dice lo siguiente, versículo 8: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sabe quién se quedó en la iglesia de Jerusalén? Los apóstoles. Huyeron la iglesia, huyeron, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Hermanos, es como un barco con su capitán. Quien muere a lo último en el barco que se está hundiendo es el capitán, tomado del timón. Los apóstoles no salieron huyendo, hermanos. Los apóstoles se quedaron. Y esto, hermanos, nos enseña algo a nosotros, aquellos que estamos pastoreando una iglesia o sirviendo y ministrando en una iglesia, hermanos. Los últimos que deberían de retirarse, aquellos que en algún momento, hermanos, debieran quedarse, son los siervos del Señor, aunque la iglesia esté vacía, hermanos. Aunque la iglesia no se llene, aunque haya uno o dos o no haya ninguno, el siervo de Dios tiene que estar en la iglesia, hermanos. Aunque todo vaya en contra, hermanos. Qué duro es esto, hermanos.
A veces nosotros, hermanos, los siervos de Dios, experimentamos soledad y experimentamos desdenes de la iglesia, hermanos. Y perdón que lo diga, pero es cierto, hermanos. Experimentamos, hermanos, la frialdad y la apatía de la iglesia, hermanos. La indiferencia, hermanos. El rechazo, hermanos. Nuestro único consuelo, hermanos, es decir: Señor, si a ti te dejaron solo, ¿qué puedo esperar yo? Siguiente artimaña, hermanos. Vayan conmigo a Hechos 15. Entonces no le funcionó. No le funcionó la persecución a Satanás. Capítulo 15. Dice aquí el concilio en Jerusalén. Fíjense lo que pasó aquí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué otro ataque, hermanos? ¿Qué otra artimaña utilizó Satanás cuando vio que no pudo con respecto a la persecución, hermanos? Meter falsas doctrinas, levantar herejías, hermanos. ¿No te funciona el que yo te dé miedo? ¿No te funciona el que yo te engañe? ¿No te funciona el que yo te mate? ¿No te funciona el que yo te persiga? Pues voy a levantar herejía. Van a haber falsas enseñanzas. ¿Pero qué creen? Esto tampoco les funcionó. Miren lo que pasó aquí en el versículo número 24. Desde el 23, hermanos. Perdón, desde el 22 para que nos demos cuenta. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también da palabra. Dice: los cuales también de palabra os darán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, escuche bien, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis pasadlo bien. ¿Qué pasó, hermanos? Se mete la falsa herejía. ¿Y saben quién estaba al pendiente de la obra de Dios? Dios por medio de su Espíritu Santo. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Primeramente, Dios está cuidando su obra, hermanos. Hermanos, llegará un momento en que a esta iglesia vengan algunos hermanitos, como nos han invitado en estos últimos días, hermanos. Tienen el descaro todavía de llegar aquí y darnos invitaciones, hermanos, a participar de cosas que no le agradan a Dios. Pero si hay alguien que cuida su obra, es Dios, hermanos. Y para eso, hermanos, la iglesia tiene que estar bien preparada, hermanos, espiritualmente, para poder discernir de dónde viene un ataque por medio del enemigo, hermanos. ¿De dónde viene, hermanos? Yo les decía la semana pasada, hermanos, el Señor Jesucristo supo identificar lo que estaba atrás de Pedro. Pedro dijo, cuando iba a ir el Señor a la cruz, le dijo Pedro: Señor, que no te acontezca. Alejaos de mí, Satanás. Así le contestó el Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz, hermanos? Ni usted ni yo fuéramos salvos. Pero el Señor Jesucristo pudo detectar bien de dónde venía el ataque. Lo que hizo el apóstol Pedro fue tratar de apelar a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, su carne, hermanos. No, Señor, que no te acontezca. El mismo Señor Jesucristo pudo haberle dicho: no, sí, Pedro, tienes mucha razón, no, mejor no le entro.
Pero no fue así, hermanos. Ahora bien, hermanos, como hemos visto, todos estos ataques, hermanos, van dirigidos hacia la obra de Dios, primeramente hacia sus líderes, quienes tendrían que contender, hermanos, con las herejías que se estaban metiendo en la iglesia. Los apóstoles, hermanos, los siervos de Dios, los diáconos, los ancianos. Hermanos, ¿con quién debemos de tener cuidado? Hermanos, con todo aquello que no proviene de la voluntad de Dios. ¿Sobre quién va a ir el ataque, hermanos? Principalmente a los pastores, principalmente a los diáconos y por último la iglesia, hermanos. Vayan conmigo al libro de Números, hermanos. Vayan conmigo rápidamente al libro de Números. Cuando yo estaba estudiando esto aquí, hermanos, me di cuenta de algo, hermanos, y Dios abrió mi entendimiento y pude entender, hermanos, que verdaderamente esto es así. En el capítulo, hermanos, vayan conmigo a Números, hermanos, vayan conmigo al número capítulo número 2, hermanos. Capítulo número 10, hermanos. Termina, hermanos, de realizarse toda la obra de Dios, hermanos, con perfección, con hermosura, en el capítulo 10. Y llegan ustedes al capítulo número 11, hermanos, de Números. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? Voy a leerles lo que pasó aquí. Del versículo 1 al 4. Dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y fíjese bien lo que dice el versículo 4, hermanos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ahí les va el ataque, hermanos. ¿A quién atacaron aquí, hermanos? Aquí no atacaron, hermanos, directamente a Moisés. Aquí el ataque, hermanos, de Satanás fue directamente al pueblo de Dios, por medio de gente, hermanos, que no tenía el temor de Dios, hermanos. Hermanos, cuando los israelitas salieron de Egipto en el Éxodo, muchos egipcios, con tal de no enfrentarse a la ira de Dios, se mezclaron con los judíos, hermanos, con los hebreos. Estos hombres, hermanos, al mezclarse con los israelitas, los hebreos, comenzaron a contaminar a los hebreos. Dice aquí: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Hermanos, ¿cómo va a llegar un ataque directo a la iglesia? Escúchelo bien, hermano. Cuando los hijos de Dios, cuando la iglesia comienza a tener empatía con gente que no tiene temor de Dios, hermanos, en sus vidas. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a tener relaciones con gente que no tiene el temor de Dios. ¿Qué decía el salmista, hermanos? Vayan conmigo al Salmo número 1. Dice así, Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí está. Feliz el hombre que no anduvo con los malos, que no anduvo en sus caminos, que no anduvo practicando lo que ellos practican. ¿Qué le pasó a Israel aquí, hermanos? Ellos dejaron que gente sin temor de Dios se mezclara con ellos,
y ellos comenzaron a imitar lo que aquellos hombres paganos hacían de antemano, hermanos. Mire lo que dice aquí la Escritura. Nos acordamos del pescado, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando aquí, hermano? Esta gente, sin el temor de Dios, había contaminado el corazón de los hebreos, y los hebreos estaban haciendo en poco las misericordias y los favores de Dios, hermanos. Es lo que pasa hoy en día aquí, hermanos. Por un momento, hermanos, perdemos nuestra visión, perdemos de dónde Dios nos ha sacado, a dónde Dios nos tiene ahora ubicados, hermanos, y comenzamos a juntarnos con gente que no tiene temor de Dios, hermanos, y la iglesia, hermanos, comienza a dispersarse. ¿Y sabe para quién fue esta queja? No fue para el pueblo, hermanos. Esta queja fue directamente hacia el siervo de Dios. Mire lo que dice la Escritura, hermanos. Versículo número 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva a la cría, la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde yo conseguiré carne para dar de comer a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne, que comamos. ¿A quién estaban reclamando, hermanos? ¿A Moisés? Hermanos, Dios los había sacado de la esclavitud. Dios, por mano de Moisés, y ahora le están reclamando a Moisés: danos de comer. Hermanos, ¿a quién le tenían que reclamar? ¿No era Dios? ¿Por qué le reclamaron a Moisés? Hermanos, porque Moisés era la figura, era el punto en la cual era toda la atención del pueblo. Como hoy pasa en día, hermanos. Pasa algo, hermanos, en la iglesia con respecto a un hermano, una hermana. ¿Sobre quién va la queja? Hermano, ¿el pastor le está diciendo a usted que se mete en problemas? ¿El pastor le dice a usted que usted se debe de juntar con gente que no tiene temor de Dios? ¿El pastor le dice a usted que usted no debe de buscar la voluntad del Señor para que le vaya mal en la vida? ¿Cuál es la función del pastor, hermanos? Ayudar, pastorearle, decirle: busca a Dios, busca a Cristo para que Cristo lo bendiga. Ah, no, la culpa es del pastor, porque ahí nos hablan fuerte. No, ¿qué vamos a ir a ese lugar? ¿No es así, hermanos? Pero el pastor es el culpable. Así como Moisés, hermanos, sintió carga, los pastores también sienten carga. De repente hoy, si me hubieran tocado: ay, ¿sabes qué, Señor? Pues si no quieren venir a tu iglesia, que no vengan. Vamos a cerrar la puerta, me voy con mi familia a pasar, o me voy con mi familia a otra iglesia donde realmente... Qué feo es eso, pensar así, hermanos. Dios nos libre de pensar así, hermanos. Porque no es mi obra, hermanos. Yo vi muchas veces llorar a mi pastor, hermanos, al hermano Casildo Pacheco, hermanos. El hermano Antonio lo conoció, tal vez de vista. Yo vi muchas veces llorar a mi pastor, hermanos, por tratar de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Fue criticado, su familia, él, su esposa, sus hijos, lo criticaban, hermanos. Pero yo nunca he visto esa iglesia, hermanos, que se levante como en aquel entonces ese siervo predicaba y servía en esa iglesia, hermanos. Nunca, hermanos. Me acordaba, hermanos, terminaba de predicar el pastor, hermanos, se bajaba en plena congregación, hermanos, de repente se levantaban los disquermanitos, hermanos, a criticarle abiertamente, hermanos, a insultarlo, hermanos.
Él callaba, enmudecía y seguía predicando, hermanos. Bajaba el siervo de Dios, hermanos, y en su rostro se expresaban lágrimas de dolor, hermanos. Muchas veces me tocó ir a abrazar a mi pastor, hermanos. ¿Y sabe dónde están esa gente? Aquellos que criticaban están perdidos en el mundo, hermanos, embarrados con el lodo del pecado, hermanos, y no son nada. Otro ataque, hermanos. Gente que se mezcla con la iglesia, hermanos, con el pueblo de Dios, y el ataque va directo hacia el siervo de Dios, hermanos. Otro ataque, capítulo 2, hermanos, de Números. Fíjense, ya experimentó Moisés la rebeldía del pueblo. Ahora va a experimentar el siervo de Dios, hermanos, el ataque directamente por parte de su propia familia. Capítulo 2, hermanos, de Números. María y Aarón, dice, murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Quién estaba reclamando eso, hermanos? María y Aarón. María y Aarón dijeron, ¿qué? ¿A poco nada más Moisés es el líder? ¿Qué? ¿A poco Dios no ha hecho con nosotros también cosas muy importantes? ¿Por qué le tenemos que hacer caso a nuestro hermano que anda en pecado? Comenzaron a juzgar, hermanos, a su propio hermano. ¡Ja! ¿Y saben qué pasó? Miren lo que pasó. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora el ataque, ¿sabe de dónde vino? Vino directamente de su propia familia. Ya no bastó el pueblo, ahora vino el ataque directamente de su hermana y de su hermano. Pero el Señor estaba ahí, hermanos. Hermanos, ¿sabe usted quién no creía en el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra? Cuando Él anduvo en esos 3 años, hermanos, iba a Galilea y de Galilea bajaba, llegaba a Jerusalén. ¿Sabe quién no creía en Él? Su propia familia, hermanos. Sus hermanos no creían en Jesús. No creían en Él. Hermanos, el ataque que puede experimentar el siervo de Dios, hermanos, puede ser por medio de su propia familia. Al no tener apoyo de la propia familia, al ser criticado por la propia familia, al ser juzgado por la propia familia. Y no me hablo a la familia espiritual, hermanos, me hablo a la familia, lazos familiares, lazos carnales, hermanos, lazos sanguíneos, hermanos. Moisés y Aarón hablaron en contra de Moisés. Y ahí vemos a Satanás actuando. No te funciona el que yo mezcle a la gente, ¿verdad? Y hablen en contra de ti. Pues ahora te voy a atacar por donde más te duele, por tu propia familia. Hermano, en estos días yo he estado experimentando esto. ¿Y sabe qué? Lo único que yo sé es que Dios, cuando las cosas son de Dios, hermanos, Dios aboga por nuestra causa. Mire lo que dice aquí la Escritura, hermanos. Versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo a Aarón, Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hermanos, la lepra era sinónimo de pecado. El Señor agarró y maldijo inmediatamente a María por andar hablando en contra de su hermano. Hermano, por favor, le suplico esto en el amor del Señor. No hable en contra del siervo de Dios. Deje que el siervo de Dios trate directamente con Dios. Y Dios con él. Como dice aquí, que Moisés veía cara a cara a Dios, hermano.
Qué horrible es esto, hermano. En todas las iglesias esto se ve. Gente hablando acerca del siervo de Dios, hermano. Tengamos temor de Dios, hermanos. El siervo de Dios, hermanos, no se puso él mismo, Dios lo colocó. Por eso las iglesias, hermanos, están vacías. Llega un momento, hermanos, en que Dios dice, ¿sabes qué? No quieres este candelero, no lo quieres la luz, me llevo la luz, piérdete. Así pasó, hermanos, así pasó en la iglesia donde yo estuve. No quieres al pastor, me lo llevo. Llegó otro. ¿Sabe qué ha pasado con esa iglesia, hermanos? Tiene años esa iglesia, hermanos. Tiene más de 50 años esa iglesia, hermanos. Lo tengo en los antecedentes de las primeras iglesias bautistas aquí en México. Ahí lo tengo. Más de 50 años tiene esa iglesia, hermanos. ¿Y sabe cuántos son sus miembros? Por la mañana, hermanos, cuando yo iba con mi esposa hace un par de años, hace un par de meses atrás, hermanos, antes de venirnos acá, hermanos, tenía una asistencia regular más o menos de 30 personas, hermanos, 35, 40 personas. En la tarde solamente se reunían 20, hermanos. Llegaba el maestro de escuela dominical, el maestro de escuela dominical tenía su propia iglesia. Se iba el maestro de escuela dominical, no llegaba en la tarde, la iglesia nada más eran unos 20, 15 personas, porque el hermano maestro tenía su iglesia en la mañana, estando el pastor ahí presente, y en la tarde el pastor tenía su propia iglesia. Hermanos, ¿qué pasó ahí? Pero nunca esa iglesia, hermanos, vuelvo a repetir, se llenó como aquel entonces lo vi. Esa iglesia donde yo estuve, hermanos, cuando este pastor estuvo pastoreando, hermanos, la iglesia se llegó a llenar muchísimo, hermanos, muchísimo, mucho. En la mañana y en la tarde sus servicios eran regulares, hermanos. Y yo pude ver eso. Ah, ¿no quieres? Me lo llevo. Hermanos, yo le he dicho a mi esposa, sea aquí o no sea aquí, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Sea que el hermano Otis esté aquí o donde se vaya, el hermano Otis seguirá predicando. Porque ese es el deber al cual Dios nos ha llamado en esta vida, hermanos, a predicar. Y vendrán otros hermanos y se irán otros hermanos, pero así es la obra, hermanos. Unos vienen, otros van, unos regresan, otros no regresan. Así es, hermanos. A veces, hermanos, tenemos un concepto tan errado, hermanos. Creemos que somos tan necesarios. Somos indispensables, hermanos. Necesarios no. Pensemos un momento en esto, hermanos. Su lugar está aquí. Ese es su lugar. Su lugar no tiene un nombre en la silla. No lo tiene. Su lugar es aquí porque la gracia de Dios y su misericordia lo ha traído aquí. Si usted no ocupa su silla, hermano, hermana, lo va a ocupar otro. U otros. Si el día de mañana, hermanos, el hermano Otis no quiere obedecer a Dios, vámonos, envío a otro. Porque así es, hermanos. Esto es así. Otro ataque, hermanos. Ya estoy casi concluyendo, hermanos. Voy rápido, hermanos. Me voy rápido. Porque también hay soluciones. En la tarde las vamos a ver. Miren qué pasa ahora en el capítulo número 14. Otra vez. Primero participaron gente ajena al pueblo. Después la familia se levanta en contra del siervo. Ahora el propio pueblo, hermanos, ya ni siquiera por gente ajena, ahora el propio pueblo, hermanos, se rebela en contra de Dios. Y por si fuera poco, ¿saben contra quién se quejaron? Contra Moisés, contra Aarón, ahora con Josué y con Caleb. Fíjense lo que dice aquí. El versículo número 14, versículo número 7 en adelante. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros será Jehová, no los temáis. Aquí estaba hablando Josué y Caleb.
Entonces, versículo 10, fíjese bien. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién quisieron ahora apedrear? Por tomar decisiones que iban a beneficiar a la iglesia, hermanos, a la congregación. Quisieron apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb, los líderes. ¿Quién los quiso apedrear? La misma congregación. Hermanos, tal vez aquí no nos agarren a pedradas, ¿verdad? Pero una manera de agarrarnos a pedradas, ¿verdad? Es no participar en los negocios que uno tiene como iglesia, hermanos. Oiga, hermanos, ¿qué les parece si vamos a predicar a tal colonia? ¿Qué les parece, hermanos, si vamos a repartir tales cosas, la ropa a tal... ¿Qué les parece, hermanos? No, hermanos, está re feo, está re lejos, el calor y las lluvias, hermanos. No, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos? No. Y ya, se murió. Ahí nos apedrearon. ¿Ah? Hermanos, gente dando consejos a hijos de Dios, la familia atacando al siervo, el mismo pueblo levantándose en contra de la voluntad de Dios y tratando de eliminar y extinguir al siervo. Otro ataque, hermanos. Vayan conmigo. Es increíble, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Váyanse al capítulo 16. Ya estoy terminando, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Miren qué es lo que pasa aquí. Ya estoy casi acabando. Dice la rebelión de Coré. Fíjense lo que dice. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelad, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Cuántas personas tomaron? 200. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? 200. Eran más de 6 millones de hebreos. ¿Y cuántos tomaron? 200. ¿Estamos de acuerdo? 200. Váyanse conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. Fíjense, 200 de los millones que había, y eran personas de renombre, eran personas que tenían cierto prestigio, hermanos, eran personas que entre toda esa multitud de gentes eran conocidos y tenían poder, tenían facultades de liderazgo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. Escuchen lo que voy a decirle, hermano. Dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Va de nuevo, un poco de levadura leuda toda la masa. 200 rebeldes se pararon en contra de casi más de 6 millones de judíos, de hebreos, y eran líderes. Ahora, ¿quién va a atacar, hermanos? ¿Qué artimaña va a utilizar Satanás? Va a utilizar a otros para contaminar al pueblo, va a utilizar a la propia familia para atacar directamente al pastor, va a comenzar a levantar rebelión en la misma iglesia, y cuarto, va a comenzar a utilizar a los líderes de la iglesia, hermanos, para atacar la obra, hermanos. ¿Sobre quién iban los líderes? Sobre Moisés, sobre el propio Moisés. No, es que pues yo soy buen consejero, ¿ah? Yo también soy importante en esta iglesia, yo tengo voz y voto en esta iglesia, porque doy fielmente mis diezmos y mis ofrendas. Es más, de mí depende toda la iglesia. De los 1,800 pesos doy 1,700 y la iglesia nada más pone 100. Ah, sí. Como dicen los chavos. Ah, sí. ¿Con que sí? Ajá. Pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. A ver si es cierto. Fíjese lo que dice el versículo 3, hermanos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, no los queremos como líderes, porque toda la congregación, bola de chismosos y mentirosos, dice,
porque toda la congregación eran 200 revoltosos nada más. Dice, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Hermano, no le quiero decir el final de esta gente. ¿Sabe qué pasó con Coré? Dice la escritura, hermanos, que la tierra se abrió y descendieron vivos directamente al infierno, hermanos. Se los tragó la tierra y se cerró la tierra. Derechitos, hermanos. Pero hay algo más hermoso, hermanos. Algunos salmos fueron escritos por los hijos de Coré. ¿Sí sabía usted eso? Quiere decir que los hijos no participaron en el pecado de su padre Coré. No participaron. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Eso que tú estás haciendo está mal delante de Dios. ¿Y sabes qué? Lo siento mucho. Voy a orar por ti. Vamos a orar por ti. Voy a estar orando. Y aunque tú no quieras, mira, yo voy a orar por ti. Porque eso que tú estás haciendo está mal. Y yo no te apoyo. No te vamos a apoyar. ¿No? Ni le busques. Ustedes con calma en su casa pueden llegar a ver el libro de los Salmos. Y ahí se lo dejo de tarea. Ustedes agarren y vean por ahí qué salmo va. Dice, Salmo de los hijos de Coré. Ahí lo buscan. ¿Va? Ahí lo buscan. Ahí agarran ustedes, lo comienzan a ver, lo comienzan a buscar. Y a ver. El hermano dijo que los hijos de Coré no participaron y escribieron algún salmo. A ver, me voy a dar a la tarea. Investíguelo, hermano. Eso nos habla, hermano, que no debemos de participar en los pecados de otros. Hermanos, voy a decir esto, y lo voy a decir con dolor, hermanos. Yo sé que esto se debe tratar personalmente, hermanos, porque esa es la parte bíblica, hermanos, pero se los voy a decir, hermanos. Yo hace unos días, hermanos, me enteré, hermanos, que anduvieron hablando mal del pastor de esta iglesia, hermanos. Unos hermanos que no están aquí, hermanos. Unas hermanas que no están aquí. La Biblia dice, hermanos, claramente, por sus frutos los conoceréis. Todo ataque, hermanos, que viene de una persona, hermanos, que no es consagrada a Dios, que no es constante en la obra de Dios, que no se esmera por agradar a Dios, hermano, no espere nada de esa persona con comentarios positivos, porque eso no viene de parte de Dios, hermanos. Yo espero, hermano, que usted no se haga partícipe de los pecados de otros, sino que sea un hermano responsable delante de Dios y tenga una vida consagrada a Dios. Diga, Señor, si yo estoy mal, habla mi vida. Señor, si yo realmente, yo le estaba diciendo a mi esposa hoy, no creo que venga mucha gente el día de hoy. La verdad, no creo que vaya a venir mucha gente. Ayer en la noche se lo estaba diciendo a mi esposa y se lo dije con enojo. Y me dijo mi esposa, ¿sabes qué, Otis? Tu deber es seguir adelante. Es continuar. Hermanos, el día viernes escribimos un canto. Escribí un canto, hermanos. Estaba leyendo el libro de los Hechos. Y Dios puso en mi corazón escribir un canto, hermanos. Y en la tarde lo voy a presentar. Y si no está, se lo va a perder. Pero habla de muchas cosas, hermanos. Que como iglesia, hermanos, hemos dejado de hacer. Y tenemos que seguir adelante, hermanos. El último ataque, hermanos, que tuvo el siervo de Dios y todo el pueblo, hermanos. Vaya conmigo a Números. Capítulo número 22, hermanos. Ya no le funcionó el ataque por medio de los líderes al diablo. Ahora mire cómo atacó el diablo. Mandó a llamar a brujos. Dice aquí 22, dice Balac manda llamar a Balaam. Balaam, hermanos, era un brujo. Era un hechicero, un mago. Llamó a mandar a este rey a Balaam y le dijo este rey a Balaam, mira Balaam, allá se viene un pueblo. No seas malito, Balaam,
échale una maldición, pero de aquellas, ¿verdad? Ramas de pasote, huevos de iguana, patas de araña, pelos de cabra, y hazle una infusión ahí mágica y y maldícemelos. Pero lo que no sabía Balaam, y lo que nunca ha sabido el diablo, hermanos, son los designios del Señor, hermanos. ¿Saben qué fue lo que hizo el Señor? A ver, Balaam, a ver, ¿cómo está eso de que tú quieres maldecir a mi pueblo? A ver, chiquito, date quieto. Espérate. ¿No lo vas a maldecir? ¿Lo vas a bendecir? No, Señor, no hay de otra, pues yo lo bendigo. ¿verdad? Yo lo bendigo. No. Yo no quiero tener problemas contigo, Señor. No. Yo te lo bendigo. Me lo bendices, Sale. Cuando llegan, hermanos, estaba Balaam ahí, estaba esperando a este cuate que el brujo maldijera al pueblo. Y en eso agarra y comienza Balaam a bendecir al pueblo y se queda Balaam. Oye, te estoy contratando para que lo maldigas. No, momento. Dios, el Altísimo, me está diciendo que yo lo bendiga. Como quien dice, se le volvió toda la tortilla. Sabía, hermano, que hay fuerzas demoníacas, que hay gente, hermanos, que ora los viernes a las 12 de la noche para que todas las iglesias que predican la palabra de Dios no tengan pronunciación y predicación con respecto al nombre de Jesucristo, hermanos. Hay iglesias satanistas, ¿no es así, hermano Vivian? Que se dedican a eso, que se dedican a la brujería, hermanos, a maldecir. A ver, échale tierra de panteón y ponle unos amarres y agárrate un muñequito y consíguete el nombre y vamos a hacerle. Lo que no sabe, hermano, hermana, este ser derrotado es que es un ser gobernable y Dios lo gobierna. Amén. Solamente hay una manera en cual un hijo de Dios puede ser atacado, hermano, cuando este hijo o esta hija se sale de la voluntad de Dios. Ahí es cuando es una presa fácil del diablo, cuando se sale de la voluntad de Dios. Por eso, hermano, usted y yo debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Ser constantes, ser serviciales, hermanos, ser firmes, hombres con convicciones, hermanos, estar adentro, en su iglesia, en su casa, en la oración, en la Biblia, hermano, en todos los planes que como iglesia se tenga, porque así no va a llegar el ataque, hermanos. Usted se ha visto un cardumen de peces, así en los famosos comerciales del National Geographic, ¿verdad? Que agarran así todos los peces, están en los peces, y usted espera los peces, y de repente se ve algo así monstruoso, y se ven todos los peces, ¿verdad? Y se ven cómo se mueven un montón de peces, ¿verdad? Y de repente se acerca por ahí un tiburoncito, ¿va? Pero como el tiburón ve algo tan majestuoso, tan grande, tan enorme, en dinámica, en movimiento, y no tienen un solo movimiento, tienen un movimiento, hermanos, aunque parece ser definido, hermanos, va trazando algo diferente. El tiburón no hace nada, el tiburón nada más hace así. No, pues aquí no me meto. Igual de manera, hermanos, de iglesia, cuando la iglesia camina, cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia empuja, hermanos, está en constante movimiento, el diablo no tiene por dónde meterse, hermanos. No tiene por dónde. Hermano mío, hemos visto métodos por los cuales el diablo puede atacar a su pastor, a la iglesia y a su pastor. Esta semana, hermanos, ¿qué ha pasado? Estas 2 semanas que han pasado, hermanos, yo he notado algo en esta iglesia, hermanos. Esta iglesia, hermanos, está siendo muy duramente atacada, hermanos. Duramente atacada, hermanos. ¿Y sabe qué? En esta hora, usted y yo deberíamos de ponernos de rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque el diablo, escúchelo bien, el diablo no se va a conformar el que usted nada más no venga a la iglesia. El diablo va a querer destrozar a su familia, en su propia casa, a sus hijos, a su esposo, a su esposa.
a sus abuelos, a sus abuelas, a su mejor amigo, a su mejor amiga. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Lo que hizo Moisés, se postró de rodillas y oró y clamó al Altísimo. Y el Altísimo abogó por él. Vamos a hacerlo en esta hora, hermanos. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios Altísimo, tú que moras en los cielos y en la tierra y en todo lugar. En esta hora, Padre, te rogamos, Señor, que perdones nuestras rebeliones, nuestras maldades. Hace unos días, Señor, caminábamos bien la carrera cristiana, Señor, y hemos tratado con nuestras fuerzas de salir adelante. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque realmente no hemos dependido en tus fuerzas. Señor, los ataques de Satanás son tan claros y tan directos que sentimos desmayar, Señor, en nuestra carrera cristiana. Ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos leer tu palabra, ya no queremos involucrarnos en tu voluntad. Vemos a todos mal, todos nos ven mal, Señor, pero sabemos que estos ataques, estos pensamientos no provienen de ti, Señor. Todo aquello que es negativo, todo aquello que es impuro, todo aquello que es perverso no proviene de ti, Señor. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos limpies y nos libres de todo mal, de todo engaño. Pon un cerco, Señor, alrededor de nuestras vidas, en nuestras almas, nuestros corazones, Señor Jesucristo, cúbrenos con tu preciosa sangre. Y que comencemos a entender, Señor, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, Señor. Y esto, Señor, es porque nuestro enemigo no descansa. Pero también sabemos, Señor Jesucristo, que tú venciste a este ser en la cruz al morir y resucitar al tercer día, darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. No ignoramos las maquinaciones de este ser. Por eso, Señor, queremos tomar ventaja y que no tome ventaja este ser de nosotros. Señor, hemos visto, Padre, cómo actúa este enemigo a través de la mentira, a través de la difamación, a través del engaño, a través de nuestra propia familia, a través de la iglesia, a través de la gente que no te teme. Señor, te rogamos, Padre, que tú nos protejas. Señor, te ruego que tú protejas a esta hermosa iglesia, Señor. Que protejas a mis hermanos. Que protejas a mis hermanos, Señor. A tus hijos. A mis amados hermanos. A tus ovejas, Señor. Desde el más chico hasta el más grande, Padre, tú protege. Protege mi vida, Señor. Porque mi corazón, Señor, muchas veces se han sentido heridos, Señor. La amargura y el enojo, Señor, han querido venir a mi vida, Señor. Te ruego, Señor, que tú quites esto de mi vida. Y que tu bálsamo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sane nuestras heridas como iglesia y a nivel personal, Padre. Sana mis heridas, Señor. Dame un corazón, Señor, una vez más tierno. Dame un corazón, Señor, de carne. Y no permita, Señor, que la amargura entre a mi vida, al igual que mis hermanos, al igual que el dolor, Señor, en mis hermanos. Danos el gozo de tu salvación, que tu Espíritu Santo, Señor, una vez más nos levante y nos lleve, Señor, de poder en poder y de victoria en victoria, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Ellos, Señor, luchan con tal de agradarte. Pero ahora te suplico algo, Señor, que sus fuerzas provengan de ti. Dale tú las fuerzas a ellos, Señor, a cada uno de ellos, y que entiendan que tú eres el buen pastor, Señor. Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, por cada iglesia también, donde tu palabra es predicada y donde tu nombre, Señor Jesucristo, es proclamado en victoria y con victoria, Señor. Gracias. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo.